especialmente sabiendo que este es el lugar que yo nací. Yo nací en La Paz. Pero tengo que hacer una confesión. Nací en La Paz el 13 de marzo de 1945 y no había vuelto desde el año 48. Todavía habían dinosaurios por ahí, ¿verdad? Para los jóvenes que están aquí. Pero para mí es un honor y un motivo de mucha bendición, de alegría con mi esposa. Si no se acuerda de Peggy, su nombre es Margarita. Y en inglés, Peggy es el sobrenombre de Margarita. Ella responde a los dos. Y doy gracias a Dios por la vida de ella. Me ha seguido hasta los confines de la tierra. Ay, ay, ay. ¿Sabe? Esto de la gracia de Dios, en cuanto a teológicamente, es algo fácil de comprender. Pero en cuanto a lo práctico y la aplicación a nuestra vida, es súper difícil, primero de comprender y después de aplicar. Nosotros vamos a ver que la gracia de Dios es algo radical. Una vez estuve dando esta conferencia en Brasil. No mencioné que mi esposa y yo vivimos en Brasil. La altura aquí de La Paz le afectó el corazón de mi mamá. Y los médicos dijeron, usted necesita ir al nivel del mar. Por alguna razón se fueron a Chile. Y así que me crié en Chile. Después con mi esposa regresamos a Chile. Estuvimos ahí unos 14 años. Entonces, en total viví 20 años en Chile, 20 años en los Estados Unidos, 20 años en la Ciudad de México. Y le digo a los brasileiros, y si Deus quiser, uns 20 anos aqui no Brasil. Pero ni siquiera 20 segundos tenemos garantizado. Pero todo eso para decir que me crié en una familia cristiana, mis papás eran misioneros. Yo entendía la gracia de Dios para la salvación, pero no entendía la gracia de Dios para la vida cristiana. Entonces, esta conferencia, en inglés o en portugués, lo llamamos vivir en la gracia. Pero el énfasis es en la primera palabra, vivir en la gracia. Vivir en la gracia. No es un curso teológico, aunque se estudia bastante teología aquí en este curso. Porque la Biblia es un libro teológico. Es la base de toda nuestra creencia, es la palabra de Dios. Y una razón que no entendía es que no entendía lo radical que es la gracia de Dios en la vida del creyente. Entonces, 25 años de mi ministerio, realmente tengo que confesar algo a ustedes. Yo creo que ustedes me van a perdonar si confieso algo. Yo era un defensor de la verdad, pero era un desgraciado defensor de la verdad, porque no conocía y no entendía la gracia de Dios. Desgraciado significa sin gracia. Yo entendía mucho de la verdad, de las verdades aquí en la palabra de Dios, pero de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que cuando el apóstol Juan habló de este personaje tan maravilloso que es el Señor Jesucristo? ¿Sabe cómo lo describió en Juan 1:14? Dijo, vimos la gloria
la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Nosotros como evangélicos somos grandes defensores de la verdad, pero no siempre entendemos la gracia, porque la gloria del Señor Jesucristo era esa combinación de la gracia de Dios y la verdad de Dios. La verdad de Dios no cambia si queda sin gracia. Lo único es que pocas personas lo van a creer. Pocas personas lo van a creer. Si nuestras vidas no han sido tocados por la gracia de Dios y como una transformación durante toda la vida. Ahora que estoy confesando cosas, les voy a confesar otra. Cuando yo era joven no me gustaba mucho ir a la iglesia. No siempre, por lo menos. Sí, habían veces que sí me gustaba. Pasaba por periodos cuando me gustaba y no me gustaba. Cuando era adolescente. Pero les voy a decir por qué no me gustaba ir a la iglesia. Porque yo más o menos sabía lo que el predicador iba a decir en su mensaje. Más o menos. Ahora, no sabía de qué pasaje de la Biblia iba a predicar, ¿verdad? O el tema preciso de lo que iba a tocar, pero más o menos sabía que se podría resumir lo que él iba a decir diciendo: Jerry, pórtate bien. Y a veces ese predicador era mi papá. Y eso lo había escuchado en la casa muchas veces. Jerry, pórtate bien. ¿Sabe? Eso no eran buenas noticias para mí. ¿Qué es el significado de evangelio? Ahora, el título del libro es Vivir en el poder del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios y también son las buenas noticias. Porque evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no era para mí buenas noticias el mensaje Jerry, pórtate bien? Bueno, en primer lugar, no siempre me gustaba portarme bien. Creo que la Biblia habla algo de pecado por ahí. Creo que como un hijo de pastor, un hijo de misionero, de alguna forma, ser hijo de pastor y misionero, eso no, ¿cómo diría? Lo bueno de mis papás no se pasaban automáticamente a mí como hijo, ¿verdad? Y no siempre me gustaba portarme bien. Pero había algo que me molestaba mucho más, muchísimo más, porque a medida que iba entendiendo el mensaje del predicador, comencé a entender que en realidad las noticias eran mucho peor, muchísimo peor que Jerry, pórtate bien. Porque a veces él decía que el resumen de la ley era: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, así como Dios merece ser amado, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo dije, a mí me suena un poco como que este pastor me está diciendo: Jerry, sea perfecto. Ame a Dios en forma perfecta. Además, en vez en cuando metía por ahí un versículo que decía: ser santo como Dios es santo. Ay, cito. Sea perfecto, en un pasaje el Señor Jesucristo dijo: sea perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Este pastor está loco. Está realmente loco. Si él cree que yo voy a ser perfecto, ni siquiera me puedo portar bien. y ya quiere que sea perfecto, ¿verdad? ¿Qué cosa?
Ahora, el mensaje de la gracia no es, Jerry, pórtate mal. Ese no es el mensaje, ¿verdad? Pero Jerry, pórtate bien, no es el mensaje del Evangelio. Ni siquiera es, Jerry, sea perfecto, el mensaje del Evangelio. Porque eso son malas noticias. Cualquier persona aquí que cree que ser santo es buenas noticias, debe examinar su cabeza. Eso no son buenas noticias. A menos que tú bajes la santidad de Dios hasta el suelo, hasta el polvo, para que tú puedas alcanzarlo. A menos que hagas eso, ser santo como Dios es santo, son re malas noticias. Pero no es la gracia de Dios, Jerry, salga y peque como te dé la gana. Ni tampoco es salga y peque aún un poquito. No es eso. Entonces, durante toda esta conferencia vamos a estar viendo, bueno, si no es eso, entonces, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Cómo se aplica en mi vida? ¿Cómo se aplica en mi matrimonio? ¿Cómo se aplica como papás criando nuestros hijos? ¿Cómo se aplica en la iglesia? ¿Cómo se aplica en el campo laboral? ¿Verdad? Porque nosotros vamos a estar viendo en Efesios 3 áreas. Ahí, en cuanto a la gracia de Dios, las 3 que vamos a estar viendo en forma específica va a ser el matrimonio, el campo laboral y la iglesia. Y la gracia de Dios en esas 3 áreas. La gracia de Dios en realidad tiene que ver con toda la vida. Vivir en el poder del Evangelio. Vivir el tiempo todo. Quiero ir a este primer diagrama que es muy sencillo. En realidad yo creo que, quiero ver cuántos pastores tenemos aquí en primer lugar, o pastoras, si es que hubiera alguna pastora. Pastores, sí, muy bien, hay un buen número. ¿Cuántos que no levantaron la mano ahora, sí tienen un estudio bíblico, una clase de escuela dominical y tienen enseñanza de la palabra de Dios? A ver las manos. Creo que la otra mitad. Entonces, casi todos, si no todos. Y les voy a decir que así yo vengo de un seminario muy conservador, es decir, cuando digo conservadora, muy apegado a la palabra de Dios. Que esta palabra es lo que rige todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Aquí encontramos una verdad confiable y una verdad absoluta en el sentido de que Dios no se equivoca. Entonces, aquí voy a poner Éxodo 20, versículo 3. Y voy a dar una breve predicación basando en la palabra de Dios. Toda enseñanza, toda predicación debe estar un 100% basada en la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Muy bien. No del periódico, por muy buen periódico que sea, no en un libro, aun si es un buen libro, ¿verdad? Sino en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios hay que interpretarla, hay que explicarla, hay que entenderla. Entonces aquí tenemos la explicación.
Y una de las razones que nosotros predicamos la palabra de Dios en vez de solamente leerla, porque aquí podíamos solamente leerla, es que necesitamos explicar el significado del pasaje que vimos. Pero la palabra de Dios dice que no debemos ser solamente oidores de la palabra de Dios, también debemos ser hacedores. Entonces, aquí está la aplicación. Está basada sobre esta palabra que acabo de entender, lo mejor que puedo. ¿Cómo debe eso afectar mi vida? Aplicación. ¿Están todos conmigo? Muy bien. Ahora, ¿cuántos aquí creen en milagros? Yo voy a predicar un mensaje de 1 minuto. ¿Creen que eso es posible para un pastor? Yo creo que es un milagro, ¿no es verdad? Voy a intentar un milagro esta mañana de un pastor que predique un sermón entero en un solo minuto. Más o menos va a ser 1 minuto. Ya pueden ver su reloj. Hermanos y hermanas, vamos a meditar hoy sobre Éxodo 20, versículo 3, que es el primer mandato, que dice, palabra de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El significado de este pasaje es que Dios debe tener primer lugar en nuestra vida, y cualquier cosa que toma el lugar de Dios es un ídolo. Los ídolos también pueden ser del corazón. Eso nos da tarea. Nosotros debemos ordenar nuestras prioridades de tal forma que Dios es primero en nuestra vida. Y todo lo demás, si hay alguna cosa ahí que está robando el lugar que Dios merece, de colocarlo donde corresponde. Fin de mensaje. Más o menos 1 minuto. Ahora, vamos a evaluar ese mensaje un momentito. ¿Fue basada sobre la Escritura? Sí. ¿Se explicó que Dios merece primer lugar en nuestra vida? Y que cualquier cosa que toma el lugar de Dios es un ídolo, ¿no es verdad? Y que nosotros debemos colocar a Dios primero, y los ídolos debemos, si es algo bueno, ponerlo en el lugar que corresponde, y si es un pecado, a la basura, para afuera. ¿Qué le pareció? ¿Está? ¿Les gustó o no les gustó? Les gustó que era 1 minuto, ¿no verdad? Eso sí les gustó. Ahora, vamos a suponer que yo estoy predicando este mensaje basado sobre la palabra de Dios en una sinagoga judía no mesiánica. Una sinagoga judía que no acepta que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías que vino al mundo a salvarnos. Y yo predico sobre sus propias escrituras, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Y predico ese mensaje, ¿lo aceptarían? Sí, muy bien. Si voy a una iglesia mormona, aunque ellos tienen su libro de Mormón y otras cosas, ellas dicen que creen también la Biblia. Yo creo que ahí también. Testigo de Jehová. Cualquier iglesia católica. Una mezquita musulmana. También, ellos también creen que Dios es uno solo y que cualquier cosa que toma el lugar de Dios es un ídolo. Esa religión se fundó basada sobre el hecho que Dios es solo uno. En la mezquita musulmana. ¿Por qué digo todo eso? Porque ese mensaje, aunque usa la Biblia, no es un mensaje cristiano. No es un mensaje cristiano.
Pero le quiero decir que por 25 años de mi ministerio, así yo predicaba. Así yo predicaba. Porque yo entendía la gracia de Dios para la salvación. Por eso yo era cristiano. Entendía que Cristo lo había hecho todo por mí. Entonces, como yo tenía el don de evangelismo, tuve el privilegio de fundar 4 iglesias, 2 en Chile, 2 en la Ciudad de México. Y las personas que se unían a la iglesia principalmente eran personas que se convertían al Señor. En vez en cuando llegaba alguien de otra iglesia, pero principalmente eran personas nuevas en el Evangelio. Y yo les enseñaba que el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, es que Cristo todo lo había hecho por nosotros para salvarnos. Que no era 90% obra de Cristo, y el 10% mérito propio, lo que nosotros hacíamos para ganarnos la salvación. No. Yo predicaba que era el 100% obra de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y lo que Él había hecho, el Espíritu Santo lo aplicaba a mi vida. Y lo hacía una realidad de mi vida. Entonces, entendía la gracia de Dios para la salvación. Pero sabe que cuando venía a la vida cristiana, yo lo enfocaba de una forma diferente. Cambiaba el rumbo. El Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros, de principio al fin. 100% obra de Dios. Y aquí era un poco de obra de Dios, sí, pero principalmente es lo que yo hago para hacer la voluntad de Dios, cumplir su voluntad, cumplir con lo que Él pide de nosotros en su palabra. Entonces, en este triángulo, ¿quién es mi Salvador? Aquí está mi Salvador. Yo soy mi propio Salvador. Yo, imagínese, no me entraba en la cabeza que yo no podía poner a Dios en ningún lugar, mucho menos primer lugar de mi vida, y que yo era esclavo a ídolos falsos, ídolos del corazón. No tenía ídolos así como en la Iglesia Católica, pero tenía otros ídolos, los ídolos evangélicos. ¿Usted sabe cuáles son los ídolos evangélicos? Si no sabe, lea el libro. Hay un capítulo ahí sobre ídolos del corazón. Somos esclavos a esos ídolos. El esclavo difícilmente puede librarse de su esclavitud, a menos que tenga un libertador. ¿Ya? Nosotros conocemos de Simón Bolívar, un gran libertador. Aquí hay un libertador mucho mayor que él. Amén. Sí. Necesitamos un libertador para librarnos de la esclavitud del pecado. Aquí, en realidad, yo soy mi propio Salvador. Yo pongo por obra lo que Dios me pide. Aquí, durante esos 25 años de mi ministerio, el lema de mi vida era: el justo por la obediencia vivirá. El justo por la obediencia vivirá. No cualquier obediencia. Estoy hablando obediencia a la voluntad de Dios, revelada en su palabra. Esta voluntad.
Pero después descubrí que el lema del cristiano es el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Quiero predicar otro mensaje, va a ser un poco más de un minuto, me va a perdonar por favor que predique un mensaje más de un minuto. Va a ser el mensaje que prediqué aquí, solo que ahora va a ser un mensaje cristiano. Un mensaje cristiano. Hermanos, estamos aquí reunidos para adorar a Dios y escuchar este sermón de Éxodo 20, versículos 1 al 3, que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de esclavitud, o servidumbre, esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, este mandato, que es el primero de los 10 mandamientos, significa que Dios merece el primer lugar en nuestra vida. Cualquier cosa que toma lugar que le corresponde a Él, eso es un ídolo. Lo primero que quiero explicar a cada uno de nosotros es que este mandato a todos nos condena por igual. Porque nadie aquí ha cumplido perfectamente con este mandato. Nadie. Aun los que hemos sido cristianos más de 50 años, medio siglo, no hemos cumplido con este primero de los 10 mandamientos, mucho menos con todos los 10 mandamientos. Pero yo tengo buenas noticias. Porque el preámbulo a los 10 mandamientos, que es el versículo 1 y 2 de Éxodo 20, dice lo que Dios ha hecho y desea hacer en tu vida, en mi vida. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que he hecho maravilla. Yo saqué a mi pueblo de Egipto, de la casa de la esclavitud. Nosotros todos sabemos qué día fue ese. ¿Qué día? ¿Cómo se llama el día que Dios sacó a Israel de Egipto? La Pascua. La Pascua, exactamente. Y en ese día Dios había dado unas instrucciones. Les dijo de matar un corderito, sería el cordero pascual. Matar un corderito. Y colocarían, vamos a decir ahora que esto es una puerta. Debían colocar la sangre de ese corderito que mataban en los costados de la puerta y también en la parte de arriba de la puerta. Por 2 razones. Iba a pasar esa noche el ángel de la muerte. Y donde sea que el ángel de la muerte veía la sangre del cordero, ese hogar estaría a salvo. Y donde no importaba si fuera judío o egipcio, si no había la sangre del cordero, ahí había muerte. Esta primera de las dos representa nuestra salvación. Nuestra salvación es a través de la sangre del cordero. Nosotros sabemos que, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pasaba el ángel de la muerte y ese hogar donde estaba la sangre del Cordero estaba salvo, la salvación. Pero después de la salvación viene toda una vida de cristiano.
Es una vida que debe ser una vida vivida en santidad. Después que había pasado el ángel de la muerte, y en todos los hogares donde la sangre del cordero no había sido colocado por fe, moría el primogénito, que representaba realmente todo el hogar. Era el representante, en este caso, de todo el hogar. Después de eso, iban a pasar por esta puerta. Al pasar por la sangre del cordero y comenzar su caminada, que sería una caminada de toda una vida, pasarían por la sangre del cordero. Nunca más para regresar a esa esclavitud. Ahora habían dos tipos de esclavitud. Uno era físico, ellos eran esclavos del imperialismo egipcio. Lo digo con cierta ironía. Eran esclavos, físicamente hablando. Su cuerpo, ellos pertenecían a un imperio. Pero, y el Evangelio tiene que ver con libertad de esclavitudes y explotaciones humanos. Tiene que ver. Y eso lo vamos a ver un poco. Pero en este momento, en esta predicación que tiene que ver con el primer mandamiento, ellos pasan por esa puerta y ser librados de esclavitudes espirituales. Porque la razón que este preámbulo está aquí como introducción a los 10 mandamientos es que nosotros somos esclavos de, en el primero, ídolos. Los 10 mandamientos son 10 esclavitudes. Porque el pecado nos esclaviza. Romper cualquiera de esos 10 mandamientos es pecado. Y todo pecado es esclavizante. Y las buenas nuevas que yo tengo, que no tenía aquí, es que aquí, al pasar por la sangre del Cordero, encontramos un libertador que nos libra. No solamente nos libra, como vimos antes, la sangre que protege de la muerte, y ahora tenemos vida. Pero aquí nos protege del poder y la esclavitud del pecado. Aquí encontramos libertad. Y si nosotros, como cristianos, nos arrodillamos al pie de la cruz, tengo buenas noticias. En la sangre del Cordero encontramos libertad. Libertad de las esclavitudes espirituales. Él es el único libertador espiritual. No existe otro. Él es nuestra única esperanza. Y es tu esperanza y es mi esperanza. Hoy nosotros podemos arrodillarnos al pie de la cruz y decir, Señor, yo he sido esclavizado por esto, por el otro. Tú eres mi única esperanza. Tu sangre, la sangre del Cordero, fue derramado para hacerme libre, verdaderamente libre. Fin de mensaje. ¿Cuál de esos dos dio buenas noticias, buenas nuevas? ¿Esta? Porque aquí yo tengo que hacerlo, ¿no es verdad? Yo tengo que cumplir. Aquí es el mismo mandato, pero se está mirando en una forma totalmente diferente.
Se está viendo este mandato en el contexto cristiano. Aquí Cristo es la respuesta a la esclavitud del pecado. Cristo es la respuesta. Coloqué algo aquí que también nos puede ayudar, lo puede anotar por ahí, ¿verdad? El triángulo representa obras. Aquí representa gracia. Aquí tenemos obras, aquí tenemos gracia. Aquí la mentalidad del que está en el triángulo era mi mentalidad por 25 años de mi ministerio. Era obtenémoslas, el O de obras, obtenemos. Obtenemos las bendiciones de Dios. Obtenemos las bendiciones de Dios realizando actividades, de colocar ahí en paréntesis actividades espirituales, actividades sobresalientes. Obtenemos las bendiciones de Dios realizando actividades espirituales, realizando actividades sobresalientes. Esta era mi mentalidad. Es una actitud. Depende de lo que yo hago. Este realmente es por méritos. Las bendiciones de Dios es por méritos, por lo que yo realizo. Las bendiciones de Dios es el resultado de obedecer la voluntad de Dios en mi vida. Lo pongo de esa forma porque suena muy espiritual. ¿Quién diría que obedecer la voluntad de Dios es un pecado? No es un pecado. Algo que no es un pecado puede esclavizarnos. ¿O usted piensa que solamente pecados nos esclavizan? No, cualquier cosa nos puede esclavizar, ¿verdad? Hasta mi esposa podría esclavizarme. Y ella no es pecado. Yo podría esclavizar a ella. Cualquier cosa nos puede esclavizar. Aún cosas buenas nos pueden esclavizar. De no entender cómo enfrentar la voluntad de Dios en nuestra vida nos puede esclavizar. Esto es una receta para esclavitud. Ahora, gracia de Dios es la obra de Dios, lo que Él hace a nuestro favor, que nos da libertad. Y comienza con la palabra gratuitamente. Gratuitamente las riquezas de Dios, gratuitamente las riquezas de Dios, adquiridas, gratuitamente las riquezas de Dios, adquiridas por ¿quién? Por Cristo, ¿verdad? Por Cristo. Inmerecidas. Inmerecidas. Aceptadas por fe. Inmerecidas. Aceptadas por fe. Gracia. Obras. Es posible ser esclavizado por obras y no ver la gracia de Dios que nos lleva a una vida de obediencia.
¿Por qué es que Israel, después que salió de Egipto, vagó en el desierto 40 años, ¿verdad? ¿Por qué es que no entraron a la tierra prometida en un comienzo? ¿No? Tuvieron que vagar por 40 años hasta que toda una generación muriese. ¿Por qué? Exactamente, por su desobediencia. La Biblia lo dice varias veces, por su desobediencia. Ahora le quiero hacer la pregunta que realmente tiene la última palabra aquí, aceptada por fe. Aquí es donde nosotros erramos. Muchas veces yo erré, por lo menos en mi caso yo erré. Yo sabía que ellos no entraron por desobediencia. Y como yo estaba aquí, y aquí mi lema de vida era: el justo por la obediencia vivirá. Entonces yo enseñaba que nosotros, incluyéndome a mí, debía ser un hijo obediente a Dios. Y la razón que Israel no consiguió la bendición de entrar a la tierra prometida y todo lo que Dios había prometido en un principio, era por su desobediencia. Pero hay una falla en esa forma de pensar. ¿Cuál será la falla? En realidad, en Hebreos capítulo 3, los últimos 2 versículos nos da la falla en esa forma de pensar. Porque la mayor parte de ese pensamiento es correcto. La mayor parte es correcto, pero la falla que se encuentra ahí lo echa todo a perder. Exactamente. No sé, porque uno después de decir, ellos sí no entraron por desobediencia, y eso es verdad. Pero uno entonces no hace la próxima pregunta: ¿por qué desobedecieron? ¿Por qué ellos vivieron así una vida de desobediencia? ¿Verdad? ¿Por qué? No nos vamos el próximo paso para preguntarnos de a dónde viene esa desobediencia. Claro que viene de pecado, claro, en términos generales viene de pecado. Pero aquí en Hebreos, capítulo 3, 19, el 18 nos dice la primera verdad, que es verdad. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Es decir, esa fue la razón. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Incredulidad. La razón de su desobediencia era que no le creyeron a Dios. Bueno, Hebreos, más adelante, eso es capítulo 3. Hebreos 11, un poco más adelante, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y después en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Le voy a confesar otra confesión. El portugués también me tuerce la lengua. El portugués y el español son similares y a veces me quiere salir la palabra en portugués, como vivimos allá en Brasil. Pero también es una buena excusa, porque todos los errores que cometo le echo la culpa al portugués. Así que me da una buena excusa. Ahora, la primera persona que menciona ahí en el versículo 7 es Noé. Por la fe Noé. Ahora, ¿por qué es que Noé construyó un arca y era un hombre obediente a Dios? Nunca había llovido. Dios dijo que iba a llover. Él no conocía la lluvia. Que iba a haber un catástrofe.
y que tenía que construir un arca. Y le dio las indicaciones. ¿Por qué fue obediente Noé? Porque creyó. Fe. Te estoy diciendo esto por la siguiente razón. Que una vida de fe va a llevar a obediencia. Va a llevar a obediencia. Pero una vida de obediencia no va a llevar a una vida de fe. De lo cual la vida cristiana está basada, fundamentada. El fundamento de la vida cristiana es fe en la obra de Dios, en la persona del Señor Jesucristo. Y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En realidad se puede dividir la vida cristiana en tres aspectos, toda la vida cristiana. Porque toda la vida cristiana, así como nuestra salvación, es todo obra de Dios, la vida cristiana también es toda obra de Dios. Es eso lo que yo quiero que nosotros veamos en los próximos 3 días. Que toda la vida cristiana es obra de Dios. Es obra de Dios en 3 formas. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Aquí hay esto es lo principal. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Después viene la obra del Espíritu Santo, lo que Dios hace en nosotros. Lo que Dios hace en nosotros. El Espíritu Santo toma lo de Cristo y por fe lo hace una realidad en tu vida y en mi vida. Entonces lo que Dios hace en nosotros, uno podría decir que lo principal es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, también los dones del Espíritu Santo. Nosotros vamos a enfatizar más el fruto en esta conferencia. Pero esos son 2 áreas de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La segunda parte de la vida cristiana es lo que Dios hace en nosotros, transformándonos. Eso es obra del Espíritu Santo. Y la tercera es lo que Dios hace a través de nosotros. A través de nosotros. Y es mi confianza en este momento que esta conferencia va a tener un resultado en sus vidas. Y esa confianza está en Dios. Porque yo entiendo que si algo sucede aquí, es obra de Dios. ¿Verdad? No es obra de Jerry Cross. Porque yo me veo a mí mismo como un instrumento en las manos de Dios. Y todo lo que hago es obra de Dios, yo siendo un instrumento en sus manos. De tal forma que si algo sucede, Él recibe toda la honra y la gloria. Pero vamos a suponer que yo soy un constructor, que yo construí esta nave aquí, esta iglesia. Y después de construirlo, yo vengo y digo, mira, de veras me quedó bien. ¿Sabe? Y en eso de la caja de herramientas, sale saltando el martillo y dice, mira lo maravilloso lo que yo hice. Y yo miro al martillo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Tú eres solo un mero instrumento, yo construí esto, no tú. Tú fuiste un instrumento en mis manos, yo construí esto. La vida cristiana es así. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. De tal forma que toda la vida cristiana de comienzo a fin es obra de Dios, para la honra y gloria de Dios. ¿Sabe qué? Como he confesado varias cosas, ¿no? Voy a confesar uno más.
Tengo que confesar que soy presbiteriano. Y en la Ciudad de México, a propósito, aquí hay poco presbiteriano, pero en México, la Iglesia Presbiteriana Nacional de México tiene más o menos 2 millones de miembros. Entonces la Iglesia Presbiteriana en México es bastante fuerte. Y se me invitó a predicar en una iglesia, en la Ciudad de México hay casi 120 iglesias presbiterianas en esa ciudad. Y se me invitó a predicar en una iglesia presbiteriana. Y me dijeron que viniera para el culto porque iba a predicar, pero que la escuela dominical venía antes. Y yo decidí ir a la escuela dominical y estaban predicando ahí en Mateo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí, más bien estaba en la escuela dominical, no creo que fue el pastor, no fue el pastor, fue uno de los líderes de la iglesia, estaba dando el estudio ahí en la escuela dominical para los adultos y me gustó mucho el mensaje. Porque decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y me gustó mucho porque era bien cristocéntrico y que nosotros podíamos ir a Él con toda confianza y Él le iba a cumplir. Pero ¿sabe lo que el maestro dijo cuando llegó al versículo 30? Él leyó, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se quedó rascando la cabeza y dijo, la verdad es que yo no sé qué decir en cuanto a este versículo. Porque todos nosotros, sin excepción, sabemos que la vida cristiana es difícil. O aquí alguien cree que es facilito. ¿La vida cristiana es fácil o es difícil? ¿Verdad? Nuestra experiencia como que nos dice que es difícil. Y así él dijo. No entiendo cómo se le ocurrió al Señor Jesucristo. No uso esa palabrita, pero más o menos así. ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo esto? Porque no le entiendo para nada. Y con eso concluyó el estudio. Porque aquí dice que es fácil y que la carga es liviana. ¿Usted cree eso, que la vida cristiana es fácil? ¿Sabe que la vida cristiana no es ni fácil ni es difícil? El resto de la Biblia nos enseña que la vida cristiana es imposible. Es imposible. No es que sea difícil, es imposible. ¿Por qué es la vida cristiana imposible? Porque la vida cristiana es una vida sobrenatural. Es una vida sobrenatural. No es una vida que así uno, echándole ganas, puede cumplir. Es la razón que a través de la obediencia no podemos cumplir con la voluntad de Dios. Porque en este triángulo se supone que yo puedo. Yo puedo poner a Dios primero. Yo puedo quitar los ídolos. Yo puedo librarme de la esclavitud solito. Por eso yo no necesito a Cristo. Pero sabe, nosotros ya estuvimos viendo aquí Éxodo 20, vimos el preámbulo. El preámbulo es la cruz a los 10 mandamientos.
Pero el Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, en realidad nos estaba enseñando que aún la ley se hace una realidad de nuestra vida por fe. ¿De qué forma nos enseña el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro que la ley, que nosotros al mirar a la ley, nuestra tendencia es como es mandato, un mandato se obedece? Nuestra reacción así, casi instantáneo, natural, cualquier mandato es para obedecer. Entonces nosotros miramos a los 10 mandamientos y nuestra reacción humana, natural, está ahí para obedecer. Y en cierto modo eso es cierto, pero solo en cierto modo. Porque, ¿cuál es la primera petición del Padre Nuestro? Después de Padre Nuestro que estás en los cielos, viene la primera petición: santificado sea tu nombre. Santifica tu nombre en mi vida. ¿Qué es santificar el nombre de Dios? Es lo que pide el primero de los 10 mandamientos, de que Dios debe ser primero apartado en un lugar donde no hay ninguna competencia. Él es el único que merece ese lugar. Santificar es apartar, colocar en ese lugar especial, sin ni una competencia de nada ni nadie más. ¿Por qué es que el Señor Jesucristo nos enseñó en la primera petición que Dios haga una realidad de nuestra vida lo que el mandato pide que nosotros hagamos? Y la respuesta es muy fácil. Es que no podemos. No tenemos la capacidad. Nosotros por eso necesitamos un Salvador. Nosotros necesitamos ir a Dios y pedirle a Dios que Él haga lo que el mandato pide de nosotros. Eso es la enseñanza de la primera petición del Padre Nuestro. Dios haga lo que tú pides que yo haga una realidad en mi vida. Ahora, el contexto del Padre Nuestro, nosotros vamos a estudiar el Padre Nuestro en esta conferencia. El Padre Nuestro nos lleva a la cruz, donde confesamos nuestros pecados. Pero comienza diciendo, usted no puede, a través de la obediencia, cumplir con lo que Dios pide. Por eso tú necesitas ir a Dios. Eso es caminar por fe. Y tú necesitas ir a Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y cuando tú miras a la obra del Señor Jesucristo por fe, el Espíritu Santo actúa en tu vida. El Espíritu Santo es liberado en tu vida para hacer una realidad la vida de santidad. Porque los 10 mandamientos refleja el perfecto carácter de Dios. Refleja la santidad de Dios. Los 10 mandamientos es lo que Dios quiere que sea una realidad de nuestra vida. Por eso Cristo murió en la cruz. No solamente para que cuando el ángel pase, nosotros estemos salvos, sino que al pasar por esa puerta, dentro de esa puerta hay esclavitud. Saliendo por esa puerta salimos a la libertad. Y ahí en esa libertad nosotros encontramos la primera petición. Dios, haga en mi vida lo que yo no soy capaz de hacer. Tú eres mi Salvador.
¿Por qué es que lo que estoy compartiendo con ustedes es algo tan serio? ¿Sabe que hay doctrinas de la palabra de Dios, de lo cual una iglesia evangélica lo ve de una forma, otra iglesia evangélica lo entiende de otra forma? La interpretación de algún pasaje se entiende así o se entiende así. Pero esto de caminar en el triángulo y el caminar en la gracia de Dios, en el Evangelio, en Cristo, caminar en Cristo, no es una de esas cosas. Porque estamos hablando de vida y muerte. Estamos hablando de ser cristiano o no. No, lo voy a cambiar de otra forma. La diferencia es de ser cristiano, pero vivir una forma no cristiana, donde no necesito a Cristo. O también ser cristiano y vivir necesitando a Cristo. Si nosotros vamos al libro de Gálatas, en el libro de Gálatas se enfrentaba con este problema. Si vamos al capítulo 3 de Gálatas, el apóstol Pablo obviamente está un poco molesto. En realidad está sumamente molesto. En Gálatas 3, los primeros 5 versículos, dice lo siguiente: oh Gálatas, insensatos, ¿no? Tontos. Yo nunca me atrevería de estar en el púlpito y llamar a los oyentes tontos. Insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Lo que yo presenté a ustedes, dice el apóstol Pablo, es la obra de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Pero ellos entendían eso para la salvación, así como yo también lo entendí. Ellos entendieron que la salvación es obra de Dios, el 100% obra de Dios, que uno no se puede autosalvar por mérito propio o por cualquier otra cosa. Por eso necesitamos un Salvador, una salvación completa, completamente hecho por Él. Y aquí nos dice que eso fue lo que se fue presentado a ellos. Pero fue presentado a ellos no solamente para su salvación, es decir, para cuando pasa el ángel de la muerte, pero también para la vida cristiana, es decir, salir de la esclavitud y más caminar hacia la tierra prometida. Para el cristiano, Hebreos nos dice que la tierra prometida es el cielo, al final de cuentas. Al final de cuentas es el cielo, ¿verdad? Y que al salir de esa esclavitud y comenzar a caminar a la tierra prometida, esa es la vida cristiana. Hay que pasar por la sangre del Cordero. Entonces, el apóstol Pablo enseñó a Cristo y al crucificado para la salvación y también para la vida cristiana. Las dos cosas. Él era nuestro Salvador para cuando pasa el ángel de la muerte, y nuestro Salvador cuando vivimos la vida cristiana caminando hacia la tierra prometida. Ahora, ellos habían cambiado. Ellos comenzaron aquí, así, por eso eran salvos, eran cristianos, pero mudaron el lema del cristiano de el justo por la fe vivirá, al justo por la obediencia vivirá. Lo que el hombre hace, obedeciendo no cualquier cosa, obedeciendo la palabra de Dios, la perfecta ley de Dios. Entonces él hace esta pregunta en el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu, está hablando el Espíritu Santo, por las obras de la ley? ¿Sí? Su obediencia a la perfecta ley de Dios. Y Dios vio,
estos hermanos son consagrados. Estos hermanos, mira todo lo que han hecho. Estos hermanos han cumplido, son hermanos responsables. Les voy a mandar el Espíritu Santo para premiarles por todo lo que han hecho. ¿Fue así, dice el apóstol Pablo, que sucedió en su vida? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, por si acaso ya no sabían que eran tontos, ¿verdad? Porque ya les había dicho. Habiendo comenzado por el Espíritu, comenzado por la obra de Dios, ahora vais a acabar por la carne, por su esfuerzo en cumplir la voluntad de Dios. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios está haciendo unas maravillas. La vida cristiana es una vida de milagro. Y esas maravillas que Dios hace es porque ustedes han sido tan fieles en cumplir perfectamente a través de su obediencia la ley de Dios, o por el oír con fe. Es decir, sí, ver lo que Dios pide, pero reconocer que nosotros por fe, lo que hemos oído, tenemos que mirar a Dios, que Él cumpla a través de sus promesas, a través de su fidelidad. Ahora, Él ya había dicho lo serio que es esto en el primer capítulo. Porque cuando uno cambia de aquí a esto, está cambiando de evangelio. Aquí Cristo es nuestro Salvador, aquí yo soy mi Salvador. Entonces está cambiando de evangelio. Algo que no es evangelio, porque esto no es buenas nuevas. Es buenas nuevas porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a cumplir. Entonces, ya al introducir este problema, el apóstol Pablo quiere del comienzo, todo el libro prácticamente tiene que ver con este problema. Entonces vamos a ver ahí en el versículo 6 del capítulo 1, hasta el 9, 6, 7, 8 y 9. El apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, es decir, obra de Dios, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, es decir, otro evangelio diferente, no existe, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿verdad? Este evangelio. Pervertirlo a través de este evangelio. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. ¿Sabe lo que está diciendo? Si alguien enseña este evangelio, que se vaya al infierno, que sea maldito, que se vaya al infierno. Parece que no es asunto de alguna cosita así entre una doctrina de los bautistas que no se ponen de acuerdo con los metodistas, que no se ponen de acuerdo con los presbiterianos, que no se ponen de acuerdo con los pentecostales. No, mis hermanos. Estamos hablando de la diferencia entre infierno y cielo. No es alguna diferencia así de interpretaciones y de doctrinas medio oscuras, no es si se obedece o no,
o si se tiene fe o no, cuánto se obedece, cuánta fe se tiene, qué sé yo, oye, ese enredo, yo creo que mejor nos vamos directo nomás y seguimos como estuvimos. No. El apóstol Pablo dice, ojo, estamos hablando de vida y muerte. Él trata muchas cosas a través de sus epístolas, muchas cosas. Pero les quiero decir, cuando él llega a enfrentarse a esto, él dice que ellos se vayan al infierno. ¿Por qué? Porque esto es el fundamento de toda religión falsa que nos lleva al infierno. Este es el fundamento de toda religión falsa. ¿Qué es el fundamento de toda religión falsa? Es de cumplir con lo que mi Dios pide de mí. Yo agrado a mi Dios a base de mi cumplimiento de lo que Él pide, de su voluntad. Toda religión falsa es así. Existe una sola religión, podríamos decir hasta en el universo. Una sola religión que es diferente, que no se basa en lo que mi cumplimiento de lo que Dios pide de mí. Es el cristianismo. Ahora, yo no dije que no debo cumplir lo que Él pide de mí, pero no es el fundamento. El fundamento es la obra de Dios y lo que Él ha hecho por mí, lo que Él desea hacer en mí y lo que Él desea hacer a través de mí y a través de ti. De tal forma que de principio al fin sea toda obra de Él por gracia en vez de por obras. Alguien podría decir, mira, pastor, lo que usted está diciendo está muy bonito, pero sabe, no es muy práctico. No es muy práctico, ¿por qué? Si es todo obra de Dios, nosotros vamos a tener unas iglesias de hermanos y hermanas flojas, flojos. Ahí van a estar cómodamente ahí, ¿no verdad? En sus sofás, esperando que Dios lo haga todo, imaginen. No, hermano, ¿cómo se le ocurre enseñar una enseñanza así? Nosotros queremos, aquí hay actividad, aquí uno está obedeciendo, a través de la obediencia uno está echándole ganas, uno, ¿verdad?, está trabajando. Aquí sí, aquí esto es esperar que Dios lo haga todo. ¿Qué cosa, hermano? ¿Cómo se le ocurre la cosa? Pero si nosotros vamos a 1 Corintios 15, versículo 10. Segunda de Corintios 15, 10. Primera de Corintios, sí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo que yo soy, basado aquí. Pero ¿qué es lo que hago? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Está hablando, yo creo que de los otros apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo dijo, ¿sabe qué? Como yo sé que es obra de Dios, yo me esfuerzo mucho, yo soy muy trabajador, porque sé que no es en vano, que la gracia de Dios no ha sido en vano conmigo.
El hecho de que nosotros sabemos que la gracia de Dios es efectivo. ¿Qué pasó? Ya es hora de 5 minutos, muy bien. La gracia de Dios me motiva. ¿Por qué? Porque si depende de mí, yo sé que mis fuerzas son limitadas, mis recursos son escasos. Pero si yo estoy viviendo la gracia de Dios, yo estoy relacionado con el Dios de toda gracia, de todo recurso. No tengo por dónde perderme, Él va a cumplir. Yo me puedo entregar a Él y decir: aquí estoy, Señor, soy un instrumento de tus manos, haga lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y eso me da tremenda confianza. ¿Por qué? Porque mi confianza no está en mí, mi confianza está en el Señor. Así que yo puedo salir y enfrentarme a cualquier cosa en el Señor. En el Señor. Entonces, cuando regresamos en unos minutitos, vamos a ver la garantía que nosotros tenemos. Dios nos ha dado una garantía de que siempre triunfamos, si caminamos en la gracia de Dios. Siempre triunfamos, porque es la obra de Dios. Dios no conoce la derrota. Pero antes, quiero que vamos a un pasaje más. Es un pasaje que anoté en algunos de ustedes que trajeron su libro y hizo que anotara alguna cosita ahí. Y es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Timoteo 2:1. Ahí el apóstol Pablo dice: tú pues, hijo mío, sea flojo en la gracia de Dios, porque Cristo Jesús lo va a hacer todo. ¿Así dice? No. Te dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Sabe por qué? Porque no es en vano. Dios está actuando. Él está actuando por ti, en ti, a través de ti. Tú puedes tener toda la confianza. Por tanto, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios nos lleva a ser mucho más activo que la persona que solo depende de sus propios recursos. Se va a desanimar muy luego. La persona que está caminando por la gracia de Dios difícilmente se desanima, porque sabe que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está haciendo esto. Por lo tanto, yo puedo ir adelante, aunque parezca imposible. Lo vamos a dejar ahí y voy a dejar aquí el micrófono para la persona que nos va a explicar.